Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo le puse un título a esta enseñanza: Mi casa, un pedacito de cielo. Amén. Mi casa, un pedacito de cielo. Y quise tomar este texto de la palabra de Dios que dice con toda humildad y mansedumbre, dice humildad y mansedumbre, dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego nos dice solícitos, como diciendo no ahorren esfuerzos, procuren, pongan empeño en lo que van a hacer, en mantener eso, pongan empeño, hagan todo lo posible por mantener eso. A eso se está refiriendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me puse a pensar acerca del cielo. Sobre todo para nosotros los cristianos, el cielo, ¿cómo lo percibimos? Como cristianos, ¿cómo lo percibimos? Hay gente que percibe el cielo sencillamente como un lugar donde hay una cantidad de estrellas y sol y luna y ya, ¿cierto? Pero nosotros, e incluso uno siempre que cuando a veces está así, uno mira como que el cielo y uno sabe que el cielo está lleno de la grandeza de Dios, que el cielo, Dios, la Biblia dice, está en los cielos. Entonces, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo percibimos nosotros el cielo? Y uno lo percibe, o por lo menos yo, como algo que está en una posición elevada o superior. Lo percibimos como un lugar que no tiene comparación en grandeza, que no tiene comparación en plenitud, en inmensidad, en esplendor y en belleza. Sin embargo, el cielo no es cielo por todas esas cosas. ¿Cierto que sí? Sino porque la presencia de Dios lo llena. Y yo estaba analizando acerca de esto cuando buscaba la enseñanza, cuando estaba preparando esta enseñanza, acerca de la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene control de todo. Tiene control de todo. Uno mira el cielo y mira el universo y se sostienen sobre nada. Es decir, la tierra está sobre nada, flota. Todas las estrellas, es decir, la Biblia habla de eso, los científicos hablan de las leyes, son leyes. Por eso uno habla de la rotación, de la traslación, y uno que ve que no se salen de una órbita, que siguen ahí flotando, pero que siguen en una órbita como si hubiera una ley que los sostuviera ahí. Entonces uno a veces mira el cielo y uno sencillamente lo mira y es más, la Biblia dice, los cielos y los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener porque Dios gobierna. Es decir, Dios sostiene los mismos cielos. Y también la Biblia dice que Él está sentado en el círculo de la tierra. Es como si Dios estuviera sentado en un trono y desde allí dominara todo. Entonces uno mira el cielo como algo especial. Y cuando yo estaba diciendo, porque yo le puse así, mi casa un pedacito de cielo, estoy hablando de tomar un pedacito de cielo y traerlo a mi casa, teniendo en cuenta que Dios llena los cielos. A eso me quiero referir.
Entonces, cuando mi casa, a mi casa un pedacito de cielo. Entonces, cuando uno pregunta, o la pregunta es, ¿cuándo mi casa será un pedacito de cielo en la tierra? ¿Cuándo mi casa será un pedacito de cielo en la tierra? Yo pienso que solo hay una manera. Solo hay una manera. Mire, yo estaba analizando acerca de ciertos principios, o más bien que todo está regido por principios de autoridad. Todo. Es más, dice usted que hasta el sol, le dice, ¿puso el sol para qué? Ya está dando un principio de autoridad. Es decir, todo está bajo un principio así, de autoridad. ¿Cierto? Usted va a las empresas y las empresas tienen un principio de autoridad. Usted va a las escuelas, a los colegios y hay un principio de autoridad. Es decir, donde se meta, siempre hay un principio de autoridad. Hay alguien que está como cabeza. Usted va al hogar y en el hogar hay un principio de autoridad que Dios estableció. ¿Cierto? Y si ustedes miran la palabra de Dios, que Dios dice que Jesucristo es la cabeza de todo varón. Entonces uno mira ciertos principios de autoridad. Y cuando nosotros hablamos de Dios, la Biblia dice que Dios es el rey del universo, que es el rey. ¿Y dónde se sienta el rey? En un trono, ¿cierto? En el trono. Entonces el trono, digamos así que el trono es especie de un asiento que se utiliza o que lo utilizan los soberanos o los monarcas, ¿cierto? Para sentarse allí. Y este asiento está ubicado en un lugar elevado. Siempre está ubicado en un lugar elevado, ¿cierto? En un lugar elevado. Como para mostrar ese principio de autoridad de que esa persona que está sentada en el trono está por encima, en una posición superior a los demás. Esto lo coloca en el trono siempre en un lugar alto, para mostrar que él está por encima, ya en una posición más elevada, en un lugar de privilegio. Él está en el trono. Entonces, acceder a ese trono, representa estar con el poder de gobernar a un pueblo. ¿Cierto? Tiene ese poder, tiene esa autoridad. Y yo estaba pensando, ¿cómo puedo traer un pedacito de cielo a la tierra, a mi casa? ¿Cómo lo puedo traer? Usted sí sabía que usted debe tener un trono en su casa. Porque si Dios nos dio ese principio de autoridad, alguien tiene que estar por encima del otro. Estoy hablando de autoridad. No me estoy refiriendo a otra cosa, a autoridad. Yo siempre he dicho, ¿usted se puede imaginar si en una empresa todos fueran gerentes? No, eso fuera ¿quién manda a quién? No, Dios tiene que establecer eso. Entonces, yo estaba pensando que en mi casa debe haber un trono. Como cristiano, en mi casa debe haber un trono. Ahora le pregunto, para que traer el pedacito de cielo a la casa, ¿quién debe estar sentado en ese trono? Dios. Es que no hay otra. No hay otra. Para traer un pedacito de cielo a la tierra, es decir,
cuando yo hablo un pedacito de cielo, no me estoy refiriendo a que Dios se fracciona. Yo lo que me estoy refiriendo es traer la presencia de Dios a mi casa. A eso es que me estoy refiriendo. Entonces, hemos oído expresiones. La expresión Jesús es el centro de mi hogar. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Si Jesús es el centro de mi hogar, quiere decir que Él es quien es el mayor en la casa. Si Él es el que está sentado en el trono, si Él es el rey, ¿quién manda en la casa? ¿Quién debe mandar en la casa para que haya un pedacito de cielo en la casa? Dios. Dios. Para que haya un pedacito de cielo, tiene que ser Dios. Entonces, ese que está sentado en el trono es el quien va a dirigir, es quien va a guiar, es quien va a orientar, es quien va a mandar. ¿Sí me hago entender? Es quien va a mandar, es quien va a regir, es quien va a gobernar, es quien va a ejercer soberanía. Mire, en un territorio hay quien ejerce soberanía sobre un territorio. En los tiempos antiguos, el rey ejercía soberanía sobre su territorio. Así que todos los súbditos lo tenían como rey. Es más, actualmente se ejerce soberanía sobre los territorios. ¿Qué ocurrió cuando Uribe bombardeó allá parte del Ecuador? Violó la soberanía de un país. Y hubo hasta problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un territorio allá. ¿Ya? Acá hubo un problema entre Venezuela y Colombia hace años, que también Venezuela pasó un río, pasó más acá, e inmediatamente vino y reaccionaron los soldados porque violaron la soberanía. ¿Ya? Entonces yo pienso que sí, y hemos hablado de eso, y es más, la Biblia habla del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Entonces, si Dios tiene soberanía sobre mi casa, ¿quién manda en mi casa? Bueno. Vamos bien. Vamos bien. ¿Y por qué gobierna? Porque Él es el jefe. Él es el jefe, es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo. Entonces, Él es el que debe mandar en mi hogar, y nosotros como cristianos tenemos que saber eso. Y tenemos que practicar eso. Dios es el soberano y el Señor de la casa. Yo no sé cuántos han leído un afiche. Yo un día leí un afiche y copié el afiche, no sé lo que decía el afiche. Se lo voy a leer lo que decía el afiche, a ver si de pronto ustedes también lo habrán leído. Este afiche decía así: Jesús es el jefe de esta casa, huésped invisible a nuestra mesa, el que callado escucha todas nuestras conversaciones. No sé cuántos lo habrán leído. Y alguno de pronto lo tiene allá. Este afiche me llamó la atención y copié. Este afiche. No sabía para qué me iba a servir, pero fíjese, hoy me sirvió. Ve este afiche lo que dice. Entonces, cuando yo aseguro, porque lo voy a examinar por partecitas, cuando yo aseguro que Jesús es huésped invisible en nuestra casa, oiga la expresión, Jesús es huésped. Yo inmediatamente yo me voy a la omnipresencia de Dios, ¿verdad? A que Él es invisible, pero me voy a la omnipresencia de Dios. Es decir, son las personas que reconocen y saben que aunque yo no veo a Dios, sé que Él está ahí. Fíjese ya, eso me va a ayudar mucho.
Eso me va a ayudar mucho a mí. Cuando yo sé que yo no veo a Dios, no puedo ver a Dios, pero yo sé que Él está ahí. Usted puede imaginar, yo no sé si ustedes habrán pasado por eso, pero en los tiempos míos, y yo no es que sea tan viejo, solo tengo unos sesenticos años. Y no sé, en los tiempos míos, tiempos allá, uno tenía que medir lo que iba a decir cuando estaba delante de los papás. Porque como uno dijera algo incorrecto, le daban a uno por la boca. Te voy a ripiar la lengua esa. ¿Cierto? Decía mi mamá. Entonces, cuando estábamos hablando algo y llegaba mi papá o mi mamá, no estábamos hablando nada. ¿Cierto? Porque uno veía la presencia del papá ahí y de la mamá ahí. Y uno tenía que pensar muy bien lo que iba a hablar. Ese eran aquellos tiempos. Hoy no, uno a veces ve a los niños que hasta le mientan a la mamá. Uno ve casos así. Pero en ese tiempo era así. Y miren, hermano, solo por ver la presencia allí de esa persona, ya uno sabía lo que iba a hablar. Pero como Dios es invisible y usted no lo ve, pero Él es huésped invisible en mi hogar. Así que yo tengo que saber que lo que yo voy a decir, tienes que tener en cuenta que cuando tú vayas a decir lo que vas a decirle a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo, tienes que saber que Dios está ahí. Si no, tú no lo tienes como huésped. Es porque tú no lo tienes. Es decir, es más, desconoces que Él es omnipresente. Si no conoces los atributos de Dios. Por eso es que yo siempre he sostenido que todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos en la presencia de Dios. ¿Ya? En la otra parte dice, Jesús es el jefe de esta casa. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Si Él es el jefe de esta casa, está diciendo, Él es el que gobierna aquí. ¿Sí o no? Claro. Si Él es el jefe de la casa, ¿quién es el que manda? Él. Él es el que ordena. Él es quien dirige. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Jesús es el jefe de esta casa. Él es huésped invisible en nuestra mesa. Y dice, Él es huésped invisible en nuestra mesa. Y cuando habla de mesa, yo pienso que ahí ese huésped invisible en mesa se está refiriendo como a ese acercamiento que debe haber entre el uno y el otro. Y casi siempre se familiariza con sentarse a la mesa. Como que cuando uno se sienta a la mesa a comer, ¿cierto? Saber que hay una silla ahí, invisible, hay un trono que está ahí y Él se sienta con nosotros en la mesa. El saber que estamos a la mesa, yo no sé, usted ve que está ahí sentado su esposa, su hijo y el papá están sentados, pero uno casi nunca se da cuenta que hay otro que se sentó ahí. ¿Cierto? Yo no sé cuántos, o cuando usted se sienta a la mesa, siempre que usted se sienta a la mesa, usted sí percibe que hay alguien más que está sentado ahí. Uno casi nunca hace eso, ¿cierto? Como que no tiene en cuenta. Pero resulta de que eso es así. Y le voy a decir algo. Si nosotros hemos invitado a Jesús allí a la mesa, entonces uno tiene que tener en cuenta que Él está sentado ahí en la mesa con la familia. Y una vez se da cuenta que hay familias que se sientan a la mesa y en vez de servir digamos, este momento de pronto de armonía o de comunión, el sentarse
y a veces hasta se han levantado de la mesa de la ira, de la rabia, porque no salió bien, porque la otra habló y porque el otro dijo, pero ¿por qué tú tal? ¿Pero por qué come tan así? Mira, come como un chocochino. ¿Y por qué hace esto? Y en vez de como que de servir para armonía, resulta que a veces la comida se queda ahí porque ya no hay pan en la comida. ¿Qué voy a comer yo? Y salen. Y para mí es una falta, es un irrespeto al que está sentado a la mesa. Porque ¿quién está sentado con nosotros a la mesa? El huésped invisible. ¿Mm? Entonces eso es lo que yo he analizado en esta cuestión. Dice, el que callado escucha todas nuestras conversaciones, dice ese. Entonces si ha invitado usted a su casa al invisible, tiene que saber que todo lo que tú hablas y digas de tu hermano, cuando dices cosas que no debes decir del otro sin conocer muy bien las cosas, recuerda que ahí está él está escuchando todo lo que dices. Porque él está ahí. Yo estaba analizando que mientras Adán y Eva se mantuvieron así, sabiendo que Dios estaba allí con ellos, yo me imagino que ellos mantuvieron un gozo, porque Dios produce eso, un gozo. A mí siempre, cuando yo llego a las reuniones, y ¿qué más, hermano? Dios lo bendiga, tal, porque yo soy así, tal, ¿qué tal? Dios lo bendiga, tal. A los pastores gritó uno y llegó la alegría. Porque todo el mundo, los pastores llegan así como con esa, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todo. Y llego yo y formo desorden. Dios le bendiga, hermano, ¿qué tal? ¿Tú ves cómo está? Mira, creyéndose ahí, yo molestando así. Y entonces los hermanos dicen, no, llegó la alegría, hermano. Que ese hombre, llegó la alegría. Porque soy así, porque soy como recochero. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Y molesto. Si llegó la alegría. Pero es el gozo, es decir, uno siente un gozo, es el gozo que produce tener a Dios en el corazón, ¿ya? Que uno siempre, yo a veces estoy enfermo y llegan a veces a visitarme y ¿qué va? Salen ellos riéndose, riéndose, y formando la recocha. Ya ese es el gozo que produce el Señor. El problema radica porque las personas, ¿por qué hay problemas en los hogares y por qué no está ese pedacito de cielo en el hogar? Porque las personas han echado a Jesús de su hogar. Si Él reinara ahí, las cosas fueran diferentes. Pero hemos echado a Jesús de nuestro hogar. ¿Por qué se aleja Dios de nuestro hogar? ¿No será porque no hacemos lo que Él dice que hay que hacer? Eso fue lo que hizo con Saúl. El Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y fue rey. Pero cuando él desobedeció a la palabra de Jehová, ¿qué hizo Dios? Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque si él es el rey, usted tiene que hacer es lo que él manda. Para él permanecer ahí, usted tiene que hacer lo que él dice que hay que hacer. Y usted sabe que en la Biblia está escrito lo que hay que hacer. Si hay un manual de conducta que nosotros debemos leer, estudiar y practicar, ahí está el manual de conducta, es la Biblia. Es la Biblia. Ustedes saben, hermanos, que cuando Dios entra en la vida de una persona, Dios lo primero que hace es lavarlo, es limpiarlo. La Biblia dice, cuando un espíritu, lo lava, lo limpia, vive ahí, pero cuando el hombre desobedece a Dios, entonces dice la Biblia que cuando un espíritu sale del hombre, porque Cristo lo echa, sale del hombre, sale a buscar seco donde posar.
Pero cuando regresa, encuentra que la casa está ¿qué? Limpia. Está barrida. Léalo para acá. Así dice. Porque así la deja Dios. Dios no habita en templos sucios. Entonces él la encuentra así, barrida, adornada, dice allí. ¿Ya ve? Porque así la deja el Señor. Entonces dice, no, está desocupada. Está barrida, adornada, pero está desocupada. ¿Por qué se fue Dios de ahí? ¿Qué dicen los espíritus? Como está desocupada, vamos, busquemos 7 espíritus peores y poseamos esa casa. Vamos y nos tomamos posesión de la casa. Y así lo hace, dice. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso es lo que sucede allí. Donde está la presencia del Señor, las cosas se tornan diferentes. Si ustedes vieran cuál es mi comportamiento en la casa, en la de mi esposa, cómo nos portamos nosotros en la casa. Ahora estamos los dos solitos. Pero ¿cuál era nuestro comportamiento? O sea, un día me dice mi hijo, papi, ustedes son nuestros, tú eres mi referente. Y ellos tratan a sus esposas que parece, porque yo estaba analizando eso, que nosotros tenemos como especie, le impartimos a ellos como cierto patrón de conducta, que ellos están viendo de los papás desde chiquitos. Lo que ellos vean en su papá, ellos están codificando sus patrones de conducta para luego aplicarlo. Así que la manera como se trata el uno al otro, así lo copia el niño. Yo lo copié de mis viejos. Ellos lo copiaron de mí. Y ustedes vieran cómo tratan a sus esposas. Cómo ellos tratan a sus esposas. Es decir, es como un pedacito de nosotros lo pasaron ellos a su casa. Y así tratan a sus esposas. Y yo la trato así siempre, todo el tiempo. Tengo 32 años, ya vamos a cumplir. Y ese ha sido un trato que yo le he dado a ella, que si ella se queja, no le hagan caso. Pero la trato como una reina siempre. Primero porque yo sé que Dios está ahí. Y porque Él nos dejó un patrón de conducta. ¿Ya? Nos dejó la palabra de Dios y en la palabra de Dios nos dice cómo debo yo tratar a mi esposa. Y ahí dice, trátala como a vaso más frágil. Hermana, yo cuando supe, ¿dónde estaba yo cuando tú te caíste que te fracturaste? Estaba en Cúcuta. Y Mariela se cayó y se fracturó. Usted sabe, era la noche y creo que era en la noche y no me había dicho nada. Y estaba en el hospital todo allá desde la mañana. Pero ¿por qué tú no me habías dicho nada? Para que no se preocupara porque estaba en un evento y él tenía que estar tranquilo. Pero ¿por qué me voy a intranquilizar? Se fracturó ella, yo no. ¿Por qué me intranquilizo? Es más, mire, yo a ella la agarro, va por la calle y la agarro porque yo creo que se me va a caer y se me va a fracturar otra vez. Va a bajar la escalera y me quedo aquí. O sea, ella va bajando y yo me bajo primero así, aquí. Me le pongo aquí. Pero no, que aquí yo la aguanto como sea. Fíjese usted. Y yo le digo, mami, agárrate. Henry, pero agárrate de la baranda, agárrate. Y estoy yo aquí. Y la Biblia dice, trátala como a vaso más frágil. Y como a coheredera de la vida. ¿Sabes? ¿Y por qué? Porque yo sé que Dios está ahí. Y como Él es el que manda, yo tengo que obedecerle a Él. ¿Viste qué diferencia? ¿Quieres traer un pedacito de cielo? Haz lo que el jefe dice, lo que el patrón dice. Haz lo que el rey dice. Saber que Él está ahí.
diferentes. Mira lo que dice el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Mira lo que dice el Salmo 112. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Oiga, y su justicia permanecerá para siempre. Bienes y riquezas, un pedacito de cielo. Tener a Dios en casa como huésped, como invitado especial, como el que se sienta a la mesa. Cuando usted se siente de ahora en adelante a la mesa, siéntese y mire, porque ahí está su hijo, está su esposo, está su esposa y están sus hijos. Y el que está ahí. Pero acuérdese, de ahora en adelante, acuérdese quién se sienta ahí. Y hay un huésped invisible que está ahí y se sienta. ¿Ya? Entonces, hay gente que quiere tener a Dios en el hogar como el gobernante, como el Señor, como el Rey. Pero en la casa, aquí se... Y como yo diga, y aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy la cabeza y aquí se hace. No, aquí nosotros como cristianos hacemos lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Si quieres tener un pedacito de cielo, practica esto de ahora en adelante. Es lo que Dios dice. Y te voy a decir una cosa, no importa que tu esposa sea inconversa o tu esposo sea inconverso, practica lo que Dios dice y verás tú, porque esa es la regla general, esa es la regla de oro. Es lo que dice la Biblia. Y te darás cuenta, porque Dios no es mentiroso. Practica eso. Mira lo que el Señor dijo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Qué significa la palabra Padre? Significa Señor. Y significa jefe. Y significa amo. El Señor es el Rey. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Ahí está. No, el Señor es ¿cómo es que dice el lema que leímos? Es el jefe de esta casa huésped invisible. Él es el jefe de esta casa. Uno dice, Él es el jefe de esta casa. Y a eso que dice, este es el jefe de esta casa y no hacen lo que Dios dice, el Señor dice, ¿ustedes por qué me llaman entonces Señor y Señor? Y ustedes no hacen lo que yo digo. ¿Para qué me llaman Señor? Huésped invisible. Y lo ponen allá de frente y uno dice, Dios mío, aquí hay que entrar con zapaticos así, porque como aquí dice, lo pusieron ahí como de frente para que todo el mundo lo lea. Y resulta que no se hace lo que Dios dice. Entonces el Señor le dice, ustedes me llaman a mí Señor, Señor. ¿Sí? ¿Para qué me llaman Señor, Señor? Y ustedes no hacen lo que yo digo. Si yo soy el Señor, si yo soy el Rey, ustedes tienen que dejarse gobernar por mí. Entonces soy yo el que digo. Y ustedes van a hacer lo que yo digo. Sí. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Y qué más dice? ¿Sí están leyendo ahí? 47. Todo aquel, ¿sí lo leen ahí? Que viene a mí y oye mis palabras. ¿Y qué más? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Le voy a decir a quién se parece. Versículo 48. Semejante es al hombre
que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, mi casa la puse sobre la roca, que es Cristo. Aquí el jefe es Cristo. ¿Quién es el que hace? ¿Están viendo, hermanos? Entonces, cuando se hace lo que Dios dice, el hogar se convierte en un pedacito de cielo en la tierra. En un pedacito de... Todos los que visiten esa casa van a sentir algo diferente. Uno ha entrado a casa donde ha entrado y uno dice, uy, aquí se respira como algo bonito. Se respira como algo agradable. Es que el perfume de Dios está ahí. Dios está ahí y perfuma con su fragancia ese hogar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque las personas se van a dar cuenta que en ese hogar habita Dios. Entonces, si Dios está habitando allí, no importa que tú vivas en un castillo, no importa que tú vivas en una mansión, no importa que tú vivas en un ranchito, ese ranchito humilde, si Cristo reina allí, se sentirá como un pedacito de cielo en la tierra. No importa dónde vivas tú, porque habrán hermanos que vivirán muy cómodos. Una casa espaciosa, muy bonita, pero hay hogares que pueden estar muy... Mire, hermano, vea, si usted va a la zona aquí de los ricos, hermanos, son los que más tienen problemas en la vida. Son los que más, hermano, yo he tratado con gente de todo, yo he tratado con... ¿Ya ve? Que uno dice, no, pero si tienen la plata, es que la plata no lo es todo. La plata no lo es todo. La Biblia dice, es mejor que un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Eso dice la Biblia. Hermano, y uno dice problemas, hermanos, que ha tratado con los hijos porque se metieron a la drogadicción, y que el problema no, que se la hizo con esto y que ya se dejaron, que ya tienen tantos divorcios. Dios mío. ¿Está viendo? Y yo le voy a decir, ¿y usted por qué cree que sucede eso? Porque ellos son los que quieren mandar, ellos son los que dicen, es que yo tengo plata y es que yo tal. Y entonces ellos creen que es así. No tienen a Dios en su hogar. Y pueden poner afiches de Dios ahí y de cosas, pero eso no les sirve. Ellos sacaron a Dios de sus hogares. Y cuando usted se casa, recuerde que siempre ponen como testigo a Dios, sean los jueces o los jueces, siempre. Yo he visto los jueces, a nosotros nos casó una jueza mundana, pero ella puso como testigo a Dios. Ya arrancó, ahí arrancó bien. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque sacan de sus hogares a Dios. Pero qué bonito cuando nosotros mantenemos a Dios en nuestra casa. Las cosas son diferentes. Mire, usted mira, si quiere, mire en la iglesia primitiva. Hechos 2:46, lo que sucedía ellos en la presencia de Dios. Cada día, como la iglesia. ¿Ya? ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Huésped invisible, el que se sienta con nosotros a la mesa. De corazón, y dice, y alabando a Dios, ahí está. Así que ellos siempre tenían presente que Dios estaba ahí. Así que cuando llegamos, hermanitos, al templo, inmediatamente tenemos
una actitud de reverencia. ¿Sí o no? ¿O quién ha visto usted que llegó al templo, se quitó el saco ran y lo tiró allá a la silla? ¡Ta! Y cogió allá y tiró, se quitó los zapatos y lo dejó allá. No, nadie. Todo el mundo viene porque viene al templo. Y entonces viene arregladito y todo es con calma. Los hermanos están orando. Bueno, hoy se ha hasta producido cosas en la iglesia que a veces los hermanos están perdiendo la reverencia. Porque están los hermanos orando y es una habladuría, hermano. Y la gente quiere orar. Pero se forma el hablar, hermano, y él hable que hable y hable que hable. Pero uno cuando entra al templo casi siempre tiene como una reverencia. Yo le pregunto, ¿por qué cuando usted entra a este templo usted tiene reverencia? ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está aquí, ¿sí o no? Y cuando tú te vas a la casa y vas a entrar a la casa, ¿tienes la misma actitud? Llegué a la casa, ¡pra! Es la misma actitud. Si Él es tu huésped invisible que está en tu casa, ¿no crees que debe tener la misma reverencia? Ay, amén o ay, ay, ay. ¿Está viendo? Eso es tener la seguridad de que Dios es omnipresente, que Él está en todas partes. Y saber que Dios está ahí. ¿Quieres tener un pedacito de cielo en la tierra? Bueno. ¿Pedacito de cielo en tu casa? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Pon un trono. Elévalo lo más arriba. Y luego dile, Señor, por favor, siéntate en el trono de mi casa. Que seas tú reinando en este trono. Que seas tú gobernando. Pero cuando usted le dice que seas tú gobernando, que seas tú el rey, que seas tú el gobernante, el que nos va a dirigir, entonces Dios te va a decir la palabra. ¿Ya? Mire esto, ya estoy por terminar. Mire esto. Mire esto. Nosotros sabemos por qué hay hogares que se han destruido. Se han destruido porque han sacado a Dios de sus hogares. Y Dios siempre nos manda a guardar su palabra, a hacer lo que dice su palabra. Por ejemplo, en el aspecto del hogar, mire lo que dice Dios. A las mujeres, mire lo que le dice Dios. ¿Dónde lo dice? Dios dice ahí, porque Él es el gobernante y Él dice. Mire lo que dice. A las mujeres le dice, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. No porque el marido sea más que la mujer, porque aquí todos somos igualitos, sino porque debe haber alguien que debe gerenciar. Debe haber un gerente que tal donde ya no, aquí ninguno manda. Mire, que por eso es que a veces en los hogares ha habido problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque no se sabe quién manda. O la mamá o el papá, y el papá dice y la mamá dice, no haga eso, hazle esto. Y por eso es que hay problemas, porque no se rige a lo que Dios dice. Y Dios dice eso, las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Señor, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo pregunto, ¿eso lo está diciendo Enrique Pájaro? Eso lo dice Dios en su palabra. El rey dice, hágase y cúmplase. ¿Ya viste? Eso fue lo que leímos. ¿Ya? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pero eso es lo que dice Él, el rey. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí a los maridos. Mire lo que le dice a los maridos. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. ¿Está viendo? Por eso es que ustedes me ven que yo le pongo el cuerpo alante a mi esposa.
Por eso. Porque no importa lo que me pase a mí. Yo a veces decía, yo no quisiera que a ella le pasara nada. Si a mí me va a pasar, que me pase a mí, pero yo no quisiera que a ella le pasara nada. Y ella sabe que es así, todo el tiempo he sido así. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo Dios. Lo que dice la palabra es así. Maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Y qué dice? Dando honor. Mi hermano, yo casi no compro ropa. Ustedes casi como el hermano Álvaro, que me regalan muchas camisas, me regalan ropa. Yo casi no compro para mí. Compro, pero muy poco compro. Me regalan cosas, o me regalan el dinero, vea, cómprese tal cosa. Bueno, así. ¿Ya? Pero casi todo, yo le digo, mami, pero cómprate tal cosa. Pero mami, cómprate. Mami, vamos. Y yo a veces voy, yo un día iba por una vitrina y yo vi que ella se paró porque vio unos zapatos. Ella vio unos zapatos. Y yo también me paré, pero yo me di cuenta con el rabito del ojo, dice uno. Me di cuenta que ella estaba viendo la vitrina y yo no sabía qué zapato de lindo. Y yo la vi y yo dije, enseguida me acerqué y dije, mami, ¿te gustan esos zapatos? Ah, sí, son lindos, pero no, mijo, no, pero te gustan, sí, tan lindos. Y yo entré al almacén. ¿Cuánto valen esos zapatos? No sé cuánto. Y ella miró así porque ella es más ahorrativa. Uy, dura para ella misma. Ella es más ahorrativa. Entonces dice, papi, están muy caros. Y me dice, papi, es que están muy caros. Y dice, mami, tú eres mi esposa, tú te lo mereces. Que tú te lo mereces. Si no te lo mereces, pero es que tú te lo mereces. Y yo dije, despácheme esos zapatos. Y se los compré. ¿Ya? Sencillamente. Yo quiero que ella esté bien. Deseo que ella esté bien. Porque la amo, porque es mi esposa. Por eso usted la ven toda linda, pero es por mí. Entonces, ¿ya ve? Hermano, es porque yo le creo a Dios, creo lo que Dios a mí me dice y por eso intento hacer lo que Dios dice. Hay una diferencia. ¿Por qué en mi hogar yo nunca he peleado con ella? ¿Por qué nunca he peleado con ella? 32 años y nunca han peleado. No, nunca. ¿Y por qué? Porque nosotros pedimos un pedacito de cielo en mi casa. En mi casa reina Dios. Que Dios gobierne en sus casas. Dice, dando honor a la mujer, yo le doy todo el honor que puedo. Como a vaso más frágil. ¿Está viendo por qué es que me pongo ahí? Y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ¿y por qué Dios lo bendice a usted tanto? Hermano, mire que el hermano Pablo, tal, mire dónde vive. El hermano Pablo ahora con la camioneta roja esa, ¿qué tal? Yo no tengo la culpa que Dios a mí me bendiga. No tengo la culpa. Por algo Dios a mí me bendice. ¿Qué culpa? Algo está pasando que Dios a mí me... Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué culpa, hermano? Yo tengo la culpa de eso, yo no tengo la culpa. Yo lo que sí sé es que yo intento hacer lo que Dios a mí me dice que tengo que hacer. A veces me equivoco, es verdad, pero yo intento y corrijo, intento hacer lo que a Dios le gusta. Dice Efesios 5:33, ya. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso lo está diciendo el Señor. Hay que cumplir eso. Mire lo que le dice a los hijos. Ya voy a terminar lo que le dice a los hijos. A los hijos le dice, Colosenses 3:20, dice, hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, es decir, al que está sentado en el trono. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Usted está viendo lo que le dice, lo dice, porque no cumplimos lo que dice. ¿Ah? ¿Quieres tener un pedacito de cielo en tu casa? Recuerda lo que el Señor dijo. El Señor dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Así que si ustedes quieren, si ustedes permanecen allí, en el árbol, ustedes permanecen en el tronco, en la vid, si ustedes permanecen ahí, ustedes van a dar fruto. Porque si ustedes se separan de mí, ustedes no pueden hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. ¿Quieren un pedacito de cielo en su casa? Obedezcan a Dios. Obedezcan a Dios. Hagan lo que Dios le agrada y verán ustedes que hay diferencia. Vamos a orar por los hogares de la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a orar por los hogares de la iglesia. Vamos a orar por estos jovencitos, las jovencitas. Un día se van a casar. Por favor, acuérdense de este viejo en estas enseñanzas. Acuérdense. Oren a Dios, que Dios les dé unos esposos temerosos, que amen a Dios, que la respeten, que las cuiden y dejen que Dios reine en su hogar, y verán ustedes que van a tener un hogar feliz, un hogar en Dios. Manténganse en Dios.